agradecerles profundamente esta participación todos los viernes con encuentros fundamentales en términos de hablar de la salud de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de la salud social. De lo que vemos está más afectado hoy en el mundo y en nuestra Latinoamérica. Está la compañera de uno de los países más queridos, de los países hermanos por los cuales hemos sufrido cada uno de los eventos y de los costos que se le ha hecho pagar a ese pueblo por ser el corazón de América. La geopolítica a veces no responde ni respeta la dimensión humana de los lugares. Por eso la hermandad, a través de los años, los compañeros de Gerontovida Colombia hace prácticamente 30 años que trabajan con nosotros. Dairo era muy jovencito y yo ya era viejo. Compartimos encuentros, compartimos formaciones en Cartagena, en la antigua Guatemala, en Santa Cruz de la Sierra, y compartimos un ron que otro también. Y alguna chiva rumbera, pero realmente el poder encontrarnos para hablar de algo tan olvidado y despreciado en la salud como se trata de la salud mental. Por lo menos refiero a nuestro país. En el adulto mayor pareciera ser que, salvo el esfuerzo que hacen nuestros odontólogos en los hogares públicos, en algunas obras sociales, pero es un tema que aparece como secundario. Es un tema que aparece como no necesario. Y fíjense, yo estaba relacionando el tema de hoy, que va a ser manejado desde la cuestión profesional por nuestra compañera de Rosario, que es uno de los centros culturales de Argentina más importantes y más vastos en términos de la apreciación de lo que es la importancia de la transmisión de la cultura, de la transmisión de las experiencias. Y es la boca lo que nos permite transmitir el pensamiento. Es la misma boca que permite alimentar nuestro cuerpo, la que nos permite expresar. Y hoy más que nunca, esa conjunción de alimentar el cuerpo y expresar nuestro pensamiento, tal vez sean las condiciones más agredidas por una concepción autoritaria de las sociedades, por la falta de diálogo y comprensión, y porque ya a quien va envejeciendo a medida que pasa el tiempo, se lo va escuchando mucho menos.
Esto, en definitiva, simplemente era remarcar la importancia de lo que ustedes hacen. Cuando me tocó recibir la administración de los hogares públicos post-dictadura, que eran concebidos como grandes cuarteles, no existía la odontología. Hoy tenemos odontología en los diversos hogares, pero no existía la odontología porque no existía tampoco la expresión, porque no existía la concepción de estética, porque se suponía que tampoco existía el beso. No era cosa de viejo para los autoritarios. Y en definitiva, comer simplemente era licuar la comida. No era parte de la socialización que requerimos los seres humanos. Por todo eso, la significación, arreglémonos la boca para comer y arreglémonos la boca para poder seguir expresarnos, para besarnos, para desafiar las prohibiciones que hoy en nuestras patrias se pretenden imponer. Les agradezco muchísimo, un abrazo enorme para todos y la mejor de la jornada. Muchas gracias a vos, Eugenio. Muchas gracias a vos. Y antes de darle la palabra a la doctora Liberato, estuvo entrando muchísima gente. Si llegaron algunos de los alumnos de la cátedra de Colombia que estaban tomando otras clases y están presentes, nos gustaría saberlo. Bienvenido más compañeros de Rosario, estoy viendo. Hola Mariela, ¿cómo estás? Otra compañera de Gerontovida, Pamela Espinosa, que junto a María Clara Coco protagonizarán el próximo conversatorio el viernes que viene, que tiene que ver con la movilidad, con digamos, los miedos también cuando termine la cuarentena, que va a terminar, y haya que volver a salir a la calle, a tomar transporte público, a esas veredas. Como vamos a ir todos de shopping, también vamos a necesitar esos consejos. Bueno, vamos entonces a comenzar la primera disertación de hoy. Tenemos dos, a cargo de la doctora. Ay, se me perdió la doctora. Hola, doctora Liberato. No la veo. Mónica Liberato. Pero no la veo, no la veo. Mónica, ¿estás, Liberato? Estoy, Elin, aquí estoy. Ahí está, se te había apagado la cámara. Bueno, te doy la bienvenida nuevamente y te escuchamos. Mónica. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al grupo, sí, aquí estoy. En primer lugar quiero agradecerle al grupo por la invitación y comentarles que cuando llegó esta invitación al correo del doctor Dairo Marín, yo le comenté que dentro de una lectiva donde se corta. Estudiantes de diferentes, se está cortando. Sí, discúlpame, Mónica, te veníamos Señora, escuchando muy bien. ¿Cierto, chicos? ¿Aquí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí está mejor, y tal vez más despacio. Un poquito más de volumen. Un poquito más de volumen y más despacio, para que no... Listo. Bien, les decía que cuando llegó la invitación del espacio Gerontovida al correo del doctor Dairo Marín, él nos la compartió en el grupo que se llama Odontogeriatría de la facultad. Nosotros tenemos una electiva en donde se reciben estudiantes de diversas carreras universitarias y se hacen dinámicas, y este semestre digamos que la dinámica que organizamos fue un proyecto de aula al que denominamos ¿qué le pasa al abuelo? La idea era que esos jovencitos entre 18 y 23 años, a partir de lo que se viera en el seminario de la clase, desarrollaran una guía en donde respondieran de una manera muy sencilla unas preguntas que ellos pueden hacer también muy sencillas y orientaran a las familias y a los cuidadores acerca de qué estaba sucediendo con la boca o en general con el sistema de salud de estas personas mayores.
Yo le comenté esto a Silvia y ella dijo, pues chévere, bueno, esa palabra creo que es muy colombiana. Sí. Estaba muy bien. Evelyn estuvo de acuerdo. Yo les mostré una parte de ese trabajo que es un video que ellos realizaron y parte de mi charla va a tener que ver con compartir ese video que los estudiantes que les mencionaba son muy jovencitos, empezaron a ver como una respuesta para lo que está sucediendo con la boca de los adultos a partir de unas preguntas muy, muy sencillas que hacen ellos. Entonces me gustaría compartirles este trabajo que es parte de este proyecto de aula que están desarrollando ellos en este momento. Y al final les voy a hacer una trayectoria acerca de lo que sucede en la boca de los adultos mayores de una manera muy, muy sencilla para luego darle entrada al conversatorio Evelyn, que es la que nos va a decir exactamente qué hay que hacer en determinados casos. Entonces yo creo que podemos compartir esa parte. Compartimos el video, perfecto. Sí, muy bien. Ahí lo tenemos. Perdón, ya estoy con ustedes. Ahí está. ¿Están todos viendo la pantalla? ¿El video? Sí, señora. Sí, Silvia, gracias. Bien. Ahí vamos. Oye, Adela, mira que Dios me puso a ver y mi abuelito se estaba riendo y me di cuenta que como que no se lava la boca y pues me pregunté como por qué no lo hacía. Sí, Juliana, yo también he estado con la inquietud de ver que el abuelo no se cepilla. Pienso que debíamos como consultar con alguien que nos pueda asesorar con él. ¿Qué piensas? ¿Sabes? Yo conozco una chica que es odontóloga, es amiga mía, se llama Martina. Si quieres vamos y le preguntamos. Ah, listo, me parece bien. Saquemos una cita con ella y consultamos. Hola Marti, mira, te presento a Adela. Adela, ella es Martina, mi amiga la odontóloga. Qué pena molestarte, Martina. Es que queríamos hacerte una pequeña preguntita que nos surgió hace unos días y pues es que resulta que nos dimos cuenta que nuestros abuelos no se lavan la boca y pues queríamos saber el por qué. Para responder esta pregunta se debe tener en cuenta que el adulto mayor de la época actual por lo general cultivó hábitos a lo largo de su vida a partir del desconocimiento de la importancia de la higiene bucal y del correcto cepillado. Es por esto que una gran mayoría llega a esta etapa vital con el turismo parcial o total y consideran que al no tener dientes en boca o al tener unos pocos no es importante el cepillado. Sin embargo, es importante aclarar que si bien es una gran mayoría, pues no son todos los adultos mayores y que por el contrario hay abuelos muy cuidadosos de su higiene personal. También es importante resaltar que en esta etapa es indispensable en cierta forma la supervisión y el cuidado de un familiar, cuando el abuelo no es independiente o presenta alguna grave discapacidad que lo limite. Ay, muchas gracias, Martín. Ahora todo quedó absolutamente claro. ¿Por qué mi abuelo tiene mal aliento? El mal aliento o halitosis puede deberse a factores sistémicos como enfermedades respiratorias como sinusitis y alteraciones hepáticas o gastrointestinales. Puede darse por reflujo gástrico, también algunos medicamentos pueden estar relacionados. Locales, puede deberse a placa dental asociada a mala higiene oral o por la variación de la forma de las amígdalas, múltiples caries, daño en las encías y o huesos que sostienen los dientes, que pueden aumentar la retención y descomposición de los alimentos, mala higiene de la lengua o poca saliva provocada por medicamentos que disminuyen su producción y hábitos como el tabaquismo o alcoholismo. Recomendaciones. Consulta a tu odontólogo tratante para que identifique cuáles son las posibles causas del mal aliento. Cuando sea por causas locales, te orientarán el manejo de las mismas. Si implica factores sistémicos, te remitirá a tu médico tratante. ¿Por qué al abuelo se le mueven los dientes y se le ven más largos? Los tejidos que mantienen firmes a los dientes, encía y hueso, son susceptibles a inflamación y pérdida de varios factores. Acúmulo de placa por malos hábitos de higiene oral, caries y prótesis, y también enfermedades que aceleran el deterioro de tejidos como diabetes, hipertensión, Alzheimer e hiposalivación, lo que a su vez genera movilidad dental y una disminución en la altura de la encía con apariencia de dientes largos. Como recomendación, se deben mantener hábitos de higiene oral que controlen la cantidad de placa dental, asistir a controles periódicos odontológicos cada 3 a 6 meses según el estado. ¿Por qué el abuelo tiene sabor amargo en la boca? Esto puede presentarse secundario a ciertas situaciones como la presencia de una placa blanda constante en la superficie de la lengua asociada a malos hábitos de higiene oral. También se puede deber a ciertas características morfológicas de la zona de amígdalas que contribuyen a un acúmulo de placa y el consumo de ciertos medicamentos que generan un sabor metálico en la boca. Algunos tratamientos y soluciones serían la frecuencia y calidad en la técnica de higiene oral y uso de complementos como enjuagues orales y aditamentos para limpieza interdental. ¿Por qué el abuelo ya no tiene dientes?
Para poder responder a tu pregunta, vas a tener en cuenta la siguiente información. Para comenzar, tenemos que la pérdida de piezas dentales definitivas en un adulto es una patología conocida como edentulismo. Las causas más frecuentes de esta enfermedad son la caries, la enfermedad periodontal, las fracturas y los traumatismos. Asimismo, la incorrecta higiene bucodental es una de las múltiples causas por las que puede generarse el edentulismo, ya que las bacterias orales presentes en la boca deben eliminarse a diario, con el objetivo de evitar que dañen tanto las estructuras orales como las piezas dentales. Además, la evolución del periodonto con la edad hace que haya un cambio notable con el paso de los años, como lo es la pérdida de la sustancia dentaria. Esta pérdida se da debido a dos sucesos. El primer suceso es la antricción, el cual se refiere al desgaste que tiene el diente debido a la masticación. En segundo lugar, tenemos el desgaste, el cual se relaciona con una mala posición de los dientes y con enfermedades como el bruxismo. Esta situación lo que genera es que hay una pérdida de ligamentos importantes en la boca y de propiedades necesarias para que los dientes se mantengan en su lugar. Por lo tanto, se produce la pérdida de piezas dentarias. Ya entendí por qué mi abuelo no tiene dientes. Yo espero que a todos haya quedado claro. Gracias. ¿Por qué uso prótesis dentales? Pues para salir. Bien, entonces podemos decir que existen aspectos funcionales y aspectos emocionales. En cuanto a los aspectos funcionales, el hecho de que el adulto mayor utilice las prótesis dentales solo para compartir en entornos sociales, esto lo hace para suplir las funciones básicas de la masticación, deglución y fonación, y no en su zona de confort, por ejemplo, la casa. Puede significar que sus prótesis no se ajustan bien e incluso pueden ser un aparato que genere lesiones orales. En cuanto a los aspectos emocionales, el hecho de que el abuelo utilice prótesis para estar en entornos sociales resalta el valor de poder integrarse con una imagen agradable y estética que se le atribuye a la aceptación social. En cuanto a recomendaciones, existen soluciones al alcance como adhesivos protésicos que pueden contribuir a la estabilidad de las prótesis. Con ello, se refuerza la seguridad del abuelo para hablar, reír y comer en público. Adicionalmente, también recomendamos acudir a su odontólogo tratante. Él evaluará la posibilidad de reajustar o hacer unas nuevas prótesis. Muchas gracias y hasta luego. ¿Por qué al abuelo se le ve la lengua blanca? El color blanco puede ser producto de la acúmulo de placa bacteriana, como también un indicador de inflamación de la superficie de la lengua. Dentro de los factores asociados encontramos que puede ser por tabaquismo, respiración oral, por sequedad de la boca, por una higiene bucal deficiente o por trauma con dientes fracturados o con prótesis desajustadas. También puede estar asociado a hongos o a cambios en tejidos y podrían desarrollar lesiones malignas. Como recomendación, es importante mencionar que la higiene oral incluye los dientes y también la limpieza de la lengua. No olvide además consultar a su odontólogo. Porque tendré heridas en los labios. Esto puede ser causado por una disminución en la producción de saliva, lo que causaría sequedad de la cavidad oral, la cual se asocia con algunos fármacos, con tabaquismo o con deshidratación. También puede ser porque cuando se pierden muchos dientes o cuando las prótesis están desgastadas, se generan cambios en la posición de la mandíbula y en la altura facial, contribuyendo al acúmulo de placa y bacterias en los pliegues como en los ángulos labiales. O puede suceder que las fracturas dentales y las prótesis desadaptadas con sus bordes afilados generen lesiones en los labios. También puede ser que la persona tenga el hábito de respirar por la boca, y esto genera sequedad en los labios y predispone la aparición de fisuras en estos. Como recomendación, es importante que la persona se mantenga hidratada consumiendo agua durante el día. También es posible el uso de humectantes labiales bajo recomendación del profesional, y es importante asistir a controles odontológicos cada 3 a 6 meses, según las recomendaciones del profesional. ¿Por qué el abuelo dice que le arde la boca? Esto puede deberse a diferentes causas. Uno de los factores a los que se ha asociado son los factores locales, como lo son la hiposalivación, la deficiencia de vitaminas, lesiones como los llamados fuegos o herpes bucal, también ulceraciones por trauma y el uso de enjuagues bucales con alcohol. El segundo factor se debe a una dieta altamente condimentada. Tercero, pérdida de papilas linguales que da un aspecto de lengua lisa. Cuarto, factores psicológicos, somatización por situaciones emocionales como la pérdida de un ser querido, por enfermedades crónicas y degenerativas, y al final resultan representando una percepción real de quemazón y dolor en mucosas sin causa aparente. Se recomienda el uso de estimulantes salivares o saliva artificial según indicaciones del profesional. Además, control de dieta, uso de enjuagues bucales sin alcohol, consulta odontológica. ¿Por qué el abuelo siente la boca seca? El abuelo puede estar pasando por una disminución significativa en la producción de saliva. Causas. Se puede presentar por el consumo de diversos fármacos indicados para el tratamiento de enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, depresión e hipotiroidismo. También por deshidratación, por condiciones patológicas como deficiencias vitamínicas o por cambios en las glándulas debido a tumores. Recomendaciones.
uso de estimulantes salivares o saliva artificial según indicación del profesional y consulta odontológica periódica. Gracias y hasta la próxima. ¿Por qué mi rostro tiene una expresión triste, aunque sea feliz? En los adultos mayores, la expresión de tristeza se asocia principalmente a los cambios fisiológicos y morfológicos que se presentan en la cavidad oral, como la pérdida de dientes y el soporte alveolar debido al envejecimiento o a factores como la dieta, hábitos, enfermedades, factores económicos y socioculturales que alteran la apariencia facial al afectar la armonía y equilibrio en la región inferior del rostro. Estos cambios a nivel oral influyen directamente en la expresión facial del individuo, pues los cambios dimensionales comienzan a alterar la forma de los labios, haciendo que la sonrisa pueda verse invertida y la falta de tonicidad general en los músculos que manejan la expresión facial dan una apariencia de decaimiento, aun cuando la persona se encuentra feliz. Bueno, pero mucha felicidad. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Bueno, me parece, a ver, vamos a vernos todos. En principio, un aplauso para estos alumnos, que espero que si no están presentes, que vi entrar muchísimo, se los transmita doctora Liberato, porque la verdad que han hecho un trabajo fabuloso, fabuloso y siendo estudiantes, la verdad que eso nos llena de orgullo. Así que demasiada información, muchísima información, parece que da como para pequeñas charlas sobre cada uno de esos temas, pero bueno, ¿qué podemos hacer hoy? A ver, ¿cómo avanzamos? Bien, Silvia. Ay, caramba. ¿Se te ve bien? Sí, sí se ve bien. Sí. Bien, aquí está. No, está cortado ahora. Ay, caramba. Es muy bajo el ancho de banda. Si querés esperamos un ratito y va hablando Evelyn. Se cortó, ¿no? Ya, estoy aquí otra vez. ¿Sí? No, ¿sabés que no? Bueno, cosas que pasan con internet. A ver. A la cámara. ¿Mejoró ahí? Ahora sí me escuchan. Sí. No. A ver. Apaga la cámara, si no, apagala. Es muy bajo tu ancho de banda, Mónica. Por eso. Voy a cerrar la cámara entonces, ¿listo? Claro. Perfecto. A ver si ahí te escuchamos bien. Muchas gracias. Perfecto. Les comentaba y compañeros de chat que este fue muy jovencitos. Ustedes ven que hay de pronto. ¿No me escuchan? Se corta mucho, sí, Mónica. Ay, caramba. Se escucha muy lejos. Se escucha. Ay, caramba. ¿Querés volver a entrar y va avanzando Evelyn? ¿Mónica? Está bien, Silvia. ¿Seguís teniendo bajo el ancho de banda? Bueno. Evelyn, ¿podemos avanzar en algún tema? ¿Evelyn no está? Sí. Sí, acá estoy. Ahí estás. Bueno, antes la presenté, pero lo reitero. Estamos con la doctora Evelyn Capolaut de la Universidad Nacional de Rosario, que queda en la provincia de Santa Fe, aquí en Argentina. Con Evelyn empezamos este sueño de hacer este espacio para odontología, odontogeriatría. Luego invitamos a la Universidad de Colombia, que ya va a reaparecer en cuanto pueda, pero bueno, se nos hizo realidad este sueño con mucha participación y esperamos que también nos vayan consultando. Son temas muy innovadores. Yo que voy a muchos congresos de gerontología y geriatría, difícilmente se hable de la boca y de los cuidados, que bueno, por lo que veo, Evelyn, comienzan obviamente como todo desde la infancia, ¿no? Porque escuchamos muchas causas por el tema del lavado de los dientes y bueno, desde temas muy clínicos hasta temas muy emocionales. Contanos un poquitito qué tenés para hoy.
Bueno, primero quiero agradecer a todos los que están presentes hoy y bueno, agradecer obviamente al Espacio Gerontovida que me han convocado, al doctor Semino, bueno, a vos que me empujaste a esto, digamos, que me animaste. Como lo mostró el video, la idea era compartir con aquellas personas que estamos en el espacio de trabajo con adultos mayores, en este caso, el tema de la atención bucal en personas mayores. Yo voy a tocar 3 temas puntuales que la idea es pensar qué es la atención en la persona mayor, en el adulto mayor, después plantear la importancia de los cuidados, el rol que tienen las personas que cuidan a las personas mayores y como último plantear brevemente, obviamente sin demasiadas especificaciones, porque la idea no es aturdirlos con cuestiones muy técnicas en este espacio, pero sí pensar, digamos, y dejar abierto para que conozcan el tema de las guías, de los proyectos terapéuticos para los cuidados, y digamos, qué impacto tiene eso en la vida cotidiana, como lo planteó el doctor Semino, ¿no es cierto? Más allá de las cuestiones específicas odontológicas, la boca tiene un significado social, la boca tiene un sentido subjetivo en cada uno de nosotros, por ende, quienes trabajamos y atendemos o cuidamos a personas mayores, muchas veces entramos en el ejercicio de repensarnos también con nuestros propios cuidados para poder atender a los otros, ¿no es cierto? Entonces se ponen en juego algunas situaciones, más que nada con pacientes con algún tipo de deterioro cognitivo que se convierten en pacientes muchas veces dependientes. Esa sería más o menos la idea. Entonces, empezar a contarles que la atención odontológica en personas mayores es la odontogeriatría, y la odontogeriatría tiene, digamos, como objetivo prevenir, tratar y rehabilitar la boca, la salud bucodental de las personas mayores. Cuando hablamos de personas mayores, la odontogeriatría habla de personas de más de 65 años, pero también hace hincapié en aquellas personas que, no cumpliendo esa edad, digamos, pueden ser menores de esa edad y estar con enfermedades concomitantes, con comorbilidades o enfermedades crónico-degenerativas que sean inhabilitantes para un desarrollo de la vida, entre comillas, vamos a decir, normal, o digamos que todo eso le impida desarrollar alguna habilidad, alguna actividad de la vida diaria. En ese sentido es que se enfoca la atención odontológica para este grupo de personas. Como lo vimos en el video también, lo que se produce es los cambios a medida que avanza la edad. Hay cambios en la salivación, todo lo que vimos en el video. Es decir, desde que nacemos empezamos a envejecer y la boca fisiológicamente avanza el tiempo y avanzan las modificaciones y los cambios que no necesariamente son patológicos, ¿no? Es decir, naturalmente todos vamos a pasar por diferentes procesos de cambio fisiológico, de saliva, de reabsorción de hueso, de calidad de la saliva, todo eso sumado a diferentes estados clínicos que a lo mejor van apareciendo. En este punto lo que tenemos que pensar es que, por lo menos... Perdón, Evelyn. Darío, ¿podés mutear porque alguien está...? Gracias, Evelyn. En este sentido, lo que, digamos, nosotros podemos pensar, o por lo menos que también la idea de esto es compartir experiencias. Yo comparto la experiencia que yo tengo en la atención de personas mayores, que es más o menos desde hace 12 años que trabajo con adultos mayores. El punto de que tenemos una gama de adultos mayores. Obviamente, yo que trabajo en una institución, los pacientes internados tienen una realidad y una particularidad específica, pero hay otros grupos de adultos mayores que son autónomos, son autoválidos, viven solos. Entonces, la idea es pensar
cómo abordar, digamos, las cuestiones de la salud bucal para los diferentes grupos. Entonces, hay un grupo, digamos, de pacientes autoválidos, autónomos, hay un grupo de pacientes semidependientes y hay un grupo de pacientes dependientes totales. Entonces, en esos tres grupos, el abordaje de la salud bucal va a ser diferente, va a tener particularidades y va a tener, digamos, prácticas acordes a su situación. Otra cosa importante que plantea, o por lo menos que yo planteo, digamos, desde la práctica diaria, es poder pensar esta atención odontológica para los adultos mayores tiene más que ver con la salud y con la capacidad funcional que con la edad del paciente. Es decir, cuando se plantea algún tratamiento, algún acompañamiento terapéutico para los diferentes tipos de personas mayores, poder pensar, rescatar, digamos, qué puede aportar este tratamiento a la vida del paciente, cómo acompañar ese proceso y cómo trabajar más desde la salud que desde la enfermedad que se presenta en este momento. Entonces, en ese punto, poder trabajar, o por lo menos lo intento diariamente, desde un proyecto terapéutico que haga foco en la persona y no tanto en la enfermedad. Es decir, de Sousa Campos habla de poner la enfermedad entre paréntesis, ampliar la clínica y pensar en un espacio de construcción de un proyecto terapéutico para ese paciente, y en este caso tenemos que incluir al cuidador del paciente, porque en caso de un paciente con un deterioro cognitivo, quien hace, digamos, la mayor parte muchas veces es el acompañante, el enfermero, la enfermera, el cuidador de esa persona, quien lo acompaña en sus actividades de la vida diaria. Entonces la idea es poder pensar un proyecto terapéutico que sea amplio y que podamos construirlo para poder llegar a un éxito terapéutico. Entonces, no hacer tanto foco y tanta identificación en la enfermedad, porque muchas veces pasa, el trabajar con adultos mayores está la identificación. Entonces, vos preguntás y muchas veces soy diabético, soy hipertenso, y en realidad no es diabético, padece de diabetes, tiene hipertensión. Entonces, retransformar esa situación y hacer anclaje en lo que hay, en lo que queda. Sostener los dientes naturales, como los dientes naturales no hay. Podemos reemplazar, sí, pero no va a haber como los dientes naturales nuestros. Entonces, poder trabajar en ese sentido y pensar proyectos terapéuticos. La salud es compleja, digamos, no es solo la ausencia de la enfermedad. Y si, por ejemplo, yo preguntaría a cada uno de nosotros, ¿qué concepto tiene cada uno de salud? Probablemente de acá salgan, somos 35 conceptos diferentes de salud. Cuándo uno se siente saludable, cuándo uno se siente bien, qué piensa cada uno de nosotros de la salud. Entonces, el abordaje también de estos pacientes es desde la complejidad, desde los equipos de salud, o en caso de pacientes autónomos, en el hablar con los terapeutas, con su médico de cabecera, para poder sostenerlo en el tiempo. La idea también es pensar muchas veces en que aquellos pacientes que se encuentren en la institución, sí o sí tenemos que trabajar con aquellas personas que están a diario con los pacientes, que muchas veces son enfermeras y enfermeros. Entonces, trabajar desde un lugar del cuidado, y acá quiero hacer, antes de comentarle las guías y los proyectos terapéuticos, pensar, digamos, qué sería el cuidar a otro, ¿no es cierto? El poder trascender, digamos, la cuestión técnica asistencial que todos realizamos en las diferentes disciplinas y pensar en los cuidados, digamos. Hay personas que van a necesitar, además de una asistencia técnica, además de la asistencia diaria, el cuidado, que el cuidado implica un acompañamiento en el proyecto de vida que ese paciente en ese momento se postule, digamos. Entonces, poder hacer hincapié en eso, acompañar, y siempre trato de pensar el hecho de
cómo nos cuidamos para poder cuidar al otro. Y los que trabajamos con adultos mayores muchas veces se nos pone, o a los cuidadores, digo, cuidar al cuidador también, esto que se trabaja mucho con compañeros, digamos, de los equipos de salud, es decir, bueno, ¿quién cuida al que cuida? Entonces, en ese punto, los cuidados bucales, ¿qué significancia tiene la boca para cada uno de nosotros? Como decía el doctor Semino, la boca nos permite comunicarnos, en la boca es el primer contacto con el mundo que tenemos, y acá hay compañeras psicólogas que de esto van a hablar muchísimo mejor que yo y saben más que yo. Yo mínimamente me atrevo desde la odontología a poder plantear esto que no es, digamos, que me intrometo en otra práctica, sino que es un discurso que muchas veces se escucha en el consultorio, ¿no? Cuando uno realiza, por ejemplo, rehabilitaciones orales y las personas recuperan las piezas dentarias que han perdido, muchas veces esa práctica que para nosotros parece una técnica diaria, que estamos acostumbrados a hacerlo y que hasta a veces se sistematiza de una manera muy, digamos, asidua, digamos, diariamente, es una práctica que hacemos, en el otro tiene una significación. Los pacientes pueden volver a hacer talleres, pueden volver a hablar con otro porque antes no se animaban porque les daba vergüenza mostrar la boca sin dientes. Como me dijo un paciente, la sonrisa abre puertas, el tener la boca así en este momento me da la posibilidad de hacer otra cosa, de acercarme a alguien, de poder hablar. Entonces, el trabajo que realizan los profesionales del equipo de salud, los enfermeros, los cuidadores, es fundamental. Es, digamos, un trabajo fantástico y es mucho trabajo. Es mucho trabajo porque los enfermeros trabajan mucho con el paciente y acompañan los diferentes procesos de ese paciente. Están las 24 horas del día. Yo siempre que tengo que preguntar algo, voy y le pregunto al enfermero. El médico sabe un montón, es verdad, pero yo trabajo en una institución con 178 pacientes, imaginen que no voy a acordarme de todos los pacientes, pero sé que si voy y le pregunto al enfermero, el enfermero me va a dar el dato correcto. Pero también así le agregamos trabajo porque, insistimos, hay que cepillarle, hay que acompañarlo, acordate de hacerle el buche, pero es muy importante, porque la salud bucal, yo también explico muchas veces, le damos antibióticos a los pacientes, le damos todo lo que entra por la boca, y si la boca no está en condiciones, por más de que nosotros hagamos un tratamiento y pongamos un esfuerzo, le demos toda la medicación que corresponde, su hipertensión no se va a normalizar si está la boca con mucha infección, la diabetes no se va a normalizar porque hay una relación directa entre diabetes y enfermedad periodontal, que eso, si quieren, después lo vemos en otra charla más específica porque hay para hablar un montón. Y entonces podemos hacer un montón de tratamientos, pero si la boca no está en condiciones, no está baja su nivel de infección, todo lo trasladamos por la boca. Entonces, muchas veces, por eso hacemos tanto hincapié en la higiene bucal de los pacientes, en la necesidad de sus cuidados bucales y de sus proyectos terapéuticos. Y como para contarles, a ver si después Mónica puede seguir hablando, que se le cortó, les quería comentar los diferentes proyectos terapéuticos o protocolos. A mí me gusta hablar de guías o de proyectos terapéuticos porque si bien ahora está muy de moda y la palabra protocolo la utilizamos mucho y se está usando, la idea de la guía da la posibilidad para que sea una orientación y después con cada equipo o con cada paciente uno pueda tener alguna flexibilización, porque no todos los pacientes son iguales, por más de que padezcan las mismas patologías. Cada paciente transita, aunque sea la misma patología, de manera diferente. Entonces, yo que trabajo en un lugar donde hay diferentes salas, con diferentes pacientes, con diferentes estadios, lo trato de trabajar en mini equipos, digamos, con grupos de enfermeros que se encargan de pacientes con determinadas características, entonces esas guías adaptarlas a cada paciente o a cada grupo de pacientes, porque tengo la posibilidad, digamos, de
que las salas y el lugar donde trabajo están como separados los grupos de pacientes, ¿no es cierto? Entonces, como primer punto, es importante, más que nada en los pacientes dependientes que se encuentren en residencias o en instituciones geriátricas, ver si el equipo o el grupo de profesionales a cargo de esos pacientes conoce, digamos, qué complicaciones puede llegar a tener ese paciente respecto de la patología bucal que esté sucediendo, o qué pasaría con ese paciente si no empezamos el tema de la higiene, no lo reforzamos, no lo sistematizamos. Charlar eso, ver, digamos, si hay posibilidades de trabajar en ese sentido, ¿no es cierto? Y en caso de que no lo haya, bueno, explicar, digamos, al equipo de referencia de ese paciente o a su médico tratante, digamos, la implicancia que tiene la salud bucal en ese paciente en este contexto. Después ver, como nada, digamos, cuánta autonomía tiene ese paciente o cuán dependiente es. Si el paciente es autónomo, bueno, ver qué posibilidades tiene el paciente de comprender todas las prácticas de higiene bucal. Y en caso de que no fuera así, digamos, que sea semidependiente o dependiente, bueno, va a haber que instruir o acompañar al equipo a cargo de ese cuidado, explicar, digamos, cómo va a tener que ser la técnica. Cabe aclarar que aquellos pacientes que se encuentran en instituciones, nosotros, digamos, consideramos que son pacientes que tienen un riesgo diferente a un paciente que vive en su casa. ¿Por qué? Bueno, un paciente institucionalizado está en una institución, en mi caso es un hospital, o en una residencia de larga estadía, hace que el paciente muchas veces pueda estar bastante tiempo en cama, que eso también tiene una implicancia, y son pacientes polimedicados. Sabemos que la polimedicación de los pacientes genera muchas veces una alteración en su sistema inmunológico, entonces los consideramos que son pacientes que tienen un determinado riesgo, digamos, en su clínica. Entonces eso hay que ver, digamos. El tema de los pacientes con un tipo de deterioro cognitivo, lo que tenemos que pensar, hay un montón de estudios que se están realizando, y hay ahora unos avances más en los estudios de la saliva respecto de las enfermedades con deterioro, las personas con enfermedades de deterioro cognitivo. El punto es que lo que se produce es, si hay una alteración del deterioro cognitivo, implica que las actividades de la vida diaria se ven significativamente afectadas. Entonces pueden empezar a hacer esas actividades, no pueden hacerse por sus propios medios. Entonces, lo que va a generar eso, el deterioro cognitivo más la disminución de la salud bucal, lleva a que la calidad de vida del paciente se vea afectada. Hay un déficit en el estado nutricional muchas veces, los pacientes empiezan a comer, la mayoría empieza por empezar a comer cosas blandas, porque no puede masticar, porque no puede tragar. Y después, las enfermedades sistémicas, habrá que ver qué implicancia tiene las enfermedades bucales en sus patologías de base. Y bueno, en este grupo de pacientes lo que se ve es, si el estado es inicial, digamos, se hace mucho hincapié en lo que es la prevención y los cuidados y los controles periódicos, como lo decían en el video, hacer controles más frecuentes. Si antes hacíamos controles odontológicos cada 6 meses o cada 1 año, bueno, hacerlo cada 3 a 6 meses. En los estadios intermedios va a haber que ver que ahí lo que hay que trabajar mucho es con los cuidadores o los enfermeros, el tema de la higiene de prótesis de pacientes, reforzar los tratamientos que tengan que ver con lo preventivo y con la higiene y bajar la infección en boca, digamos, no dejar focos infecciosos. Y en los estados avanzados, obviamente, trabajar mucho el acompañamiento en la higiene oral y, digamos, no son recomendables determinados tratamientos de prótesis, hay que evaluar el estado de los pacientes. Pero, digamos, la importancia de poder pensar, digamos, los cuidados bucales en términos del impacto que esto produce tanto en la subjetividad como en la salud general de los pacientes, y poder rescatar también el trabajo de los enfermeros, las enfermeras y los acompañantes y los cuidadores, que son quienes muchas veces
quedan a cargo de esas tareas de higiene general, de higiene personal, y bueno, la boca forma parte del cuerpo, y ahí se producen un montón de situaciones que muchas veces, vuelvo a repetir, hay que, digamos, trabajar con los cuidadores y los enfermeros, lo simbólico, digamos, ¿no? Y poder generar un vínculo, ¿no? Que nos permita trascender la práctica como cuestión técnica, y en ese vínculo, en estos pacientes que dependen de otro, lo que se plantea, o lo que por lo menos yo trato de trabajar en esta clínica un poco más ampliada, el vínculo para producir salud, en términos de generar la mayor autonomía que se pueda en los pacientes. En aquellos pacientes autoválidos es muy importante el reforzar la autonomía, el reforzar que continúen haciendo las actividades, el tema de la higiene, del levantarse, de higienizarse. No importa si tarda media hora, 1 hora o 40 minutos en cepillarse los dientes, sino sostener esa actividad. En este caso me refiero también mucho en el tema de los pacientes institucionalizados, ¿no? Que muchas veces, a lo mejor una actividad que parece simple, algo diario de la vida, muchas veces se complejiza cuando un paciente tiene o alguna dificultad motriz, o alguna discapacidad en sus habilidades motrices, o está lento, y bueno, sostenerlo, acompañarlo, y no generar esta cosa de, digamos, el tema de las técnicas de cepillado, no estigmatizar en hecho está bien o está mal, sino sostener y reforzar, y lo que se haga está bien, aporta a la salud. Y yo trato, por lo menos, de trabajar y desde ese punto, de generar un vínculo y generar autonomía, y que ese paciente sienta la producción de salud en lo que el paciente pueda rescatar, en algún proyecto que le permita sostener, digamos, algún proyecto que incluya la vida, digamos, ¿no es cierto? En esto de poder trascender esta cuestión bucal, y que termina significando un poco más allá de la prótesis, de volver a tener dientes, ¿no? A lo mejor en eso que parece tan simple hay un proyecto. Volver a un taller, volver a leer, volver a hablar con otra paciente de otra sala que antes no me animaba. Digo, o algunas enfermeras poder decir, ya antes tenía mucha litosis, no la podíamos limpiar. Bueno, hay que reforzar ahí. Es verdad, los pacientes, si no se higienizan, empiezan a tener halitosis. Entonces se complejiza todo otro trabajo que a lo mejor, empezando por la boca, le genera más facilidad para el tratamiento. Así que esa era la idea de compartir un poco, digamos, la experiencia que tenemos, por lo menos acá en el hospital geriátrico. Yo estoy trabajando ahí, y bueno, es que en realidad surge como una necesidad, la guía y los protocolos, por una necesidad que me plantean un grupo de médicos, que había muchos pacientes con neumonía intrahospitalaria en una situación que no se conocía de dónde venía. O sea, la médica estaba segura que no había otro foco que no era la boca. Entonces, a raíz de eso, empecé a trabajar y generar un protocolo. Ese protocolo está disponible, está en la página web de la provincia, para la prevención de la neumonía. Después, bueno, ahora estamos trabajando, adaptando este protocolo al contexto que estamos viviendo ahora, que es el contexto COVID. Gracias. No, gracias a vos. Espera que dejo de compartir, pero no puedo. Darío, no sé si vos no me podés ayudar, ¿no? Ah, no estoy compartiendo, esperen. Ahí está. ¿Qué necesitas? No estás compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla, tenía al hablante. Evelyn, ¿cuántas cosas? No sé, a mí me parece que surgen miles de preguntas. Sí, Pamela, muy bien. Pamela acá está iniciando este aplauso que le iba a poner al final. Lo que pasa que me quedé pensando muchas cosas, ¿no? ¿Cómo de lo clínico terminaste con algo poético? Por esto de la posibilidad de retomar proyectos de vida tan simples como sentirse seguro al hablarle a otro. Me quedé pensando en la angustia que puede ocasionar eso.
Sí. Y además me quedé pensando, porque no pienso acaparar la palabra, ni mucho menos, en que yo creo que si estuviera atendiendo en una institución y tuviera cuidadores, trabajando con un grupo de cuidadores, me gustaría hablar de estas cosas, insisto, más despacito. Claro. Yo acá quise compartir. No, acá esto es un conversatorio de presentación que estamos haciendo con vos, Mónica, pero me parece que genera, a mí me está generando, y creo que a muchos cuidadores y muchas personas que trabajan, acá te están diciendo excelente exposición, Gracias. Evelyn, te está diciendo Cristina Denler. Me parece que habría que abrir espacios en el cual los cuidadores y otras personas interesadas te puedan preguntarle acá a las doctoras despacito la experiencia y qué se les ocurre que pueda hacer. Pero ojalá este conversatorio abra todo esto. Yo diría que vayamos juntando preguntas y ahora escuchemos a la doctora Mónica, que se cambió de banda. Ah, bien. Mónica, que creo que nos vas a hablar un poquitito con unos PowerPoint, no sé si vas a querer. Vos dirigime, Mónica. A ver, ahí te pongo. Sí. ¿Ya me escucha, Silvia? Con eco, pero a ver, vamos. A Perfecto, estoy con un poquito de eco. Sí, pero se escucha. Bueno, Silvia, no sé si tenemos tiempo de hacer la proyección. Sí, claro. El PowerPoint. ¿Aló? Del PowerPoint. Sí, veámoslo y vamos viendo. Sí, enseguida. Acá lo tengo. ¿Se está viendo? Ya. Vos dirigime, ¿eh? Listo, muchas gracias. Entonces, les decía que cuando empezamos a proyectar este conversatorio, pues para mí era un conversatorio, pero yo soy profesora de aula y me gusta como presentarles cositas y que se vean imágenes, etcétera. Entonces, estuvimos hablando de lo que podríamos colocar. Podemos poner la siguiente, Silvia, por favor. Y lo que quiero con esa presentación, que es muy cortica en realidad, es explicarles qué hace la boca, realmente qué hace la boca. Esto es mío, la boca que canta, que habla, que besa, que come. Estoy aquí, espérenme que me toca quitarme de acá, que no puedo leer lo que tengo acá. Te estás tapando. Ya, listo. Que transmite, que te nutre, la boca que amaste. La boca que encanta cuando ríe, que acepta la vejez con sus arrugas y sigue siendo joven cuando sonríe. La sonrisa, lo último que se olvida, el alimento que nutre, la compañía que alimenta y la boca que agradece. Siguiente, Silvia, por favor. Tenemos que hablar entonces del envejecimiento poblacional y las implicaciones en el futuro de la población, de la profesión odontológica. Ya lo decía Evelyn, las enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades respiratorias, las enfermedades cardiovasculares y los problemas cognitivos se incrementan y muchos se relacionan con patología dental, tanto relacionada como etiología, es decir, que la puede producir, como también como una complicación que se da debido a la poca habilidad que puede tener un paciente en el momento de hacer su higiene general, lo que hablaba Evelyn de dependencia, codependencia, total o parcial. Adicional, la ingesta de medicamentos en este grupo etario agrava el cuadro clínico oral. También lo comentaba Evelyn, los pacientes mayores llegan a cierta edad con una polifarmacia, medicamentos que interactúan entre ellos y disminuyen la saliva, por ejemplo, o disminuyen la capacidad de cicatrización de algunos tejidos. Entonces, se incrementa la consulta por individuos que encuentran respuestas en las nuevas tecnologías como los implantes que devuelven función y estética y a la hora de la verdad llegan a ser una solución muy práctica y muy buena, pero cuando el paciente está encamado o cuando el paciente no puede realizar por sí mismo una buena higiene, pueden llegar a presentar también una complicación grande. Siguiente, Silvia, por favor. ¿Qué hacemos con la boca? Uno dice, siempre relaciona la boca con la masticación, pero con la boca también chupamos, deglutimos, tragamos, articulamos, cantamos, respiramos, bostezamos, besamos, imitamos, escupimos, soplamos, reímos. O sea, son muchas las funciones que tiene la boca. De hecho, ocupa una tercera parte de la cara.
Nosotros hablamos de tercios, el tercio superior, el medio donde está la nariz y el inferior donde está la boca. Siguiente, Silvia, por favor. ¿Se envejece la boca? Claro, se envejecen todos los tejidos, ¿cierto? Esta imagen es de este artículo que vemos aquí sobre cómo se restablecen o cómo se devuelven algunos años de juventud a la boca. Es un artículo brasilero de este año que me llamó mucho la atención y ellos dividen de este gráfico que ustedes ven aquí unos tercios, el tercio frontal, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior donde está la boca y dicen, bueno, se presentan unas líneas, unas arrugas, unas bolsas, unos ángulos y unas líneas que hacen que la cara luzca envejecida. ¿De qué depende? De la vida que ha llevado este paciente, depende de, algunos decían, de los sufrimientos que ha tenido o de la risa que ha tenido o de la misma familia, de dónde viene. Hay familias que llegan a 80 años y se ven perfectamente jóvenes, y hay familias que a los 50 ya todos se ven viejos. Entonces, siguiente, Silvia, por favor. Entonces, el envejecimiento de la cavidad oral también depende de esa historia que traemos, de lo que hemos hecho en la vida, que es un poquito lo que mencionaban los muchachos en el video. Nosotros somos hábitos, nosotros somos costumbres, y esas costumbres tienen que ver con el desarrollo de cultivo, de prácticas, de higiene, de comportamientos, etcétera. Y podemos llegar a tener una boca en cualquiera de estas circunstancias que estoy mostrando ahí, porque recoge la historia que está viviendo ese paciente. Así como sistémicamente puede llegar a tener una sumatoria de enfermedades o no tenerlas, llegando a una edad muy avanzada, puede también recoger esa historia en la boca. Llegar a estar parcialmente edéntulo, totalmente dentulo o llegar a viejo totalmente dentado. Siguiente, Silvia, por favor. Entonces, nosotros estamos hablando de una boca envejecida o de una boca enferma. Esas fotografías son de una paciente mía a quien le falta la prótesis total superior en la fotografía de la izquierda y cómo se ve ella en la fotografía de la derecha. Entonces vemos cómo ese tercio que les mencionaba, ese tercio inferior donde está la boca, cambia absolutamente teniendo la prótesis. Y es algo que también retomo del video donde dicen los muchachos, se pone la prótesis porque tiene una significancia social su boca, poder hablar, poder sonreír, donde ese tercio inferior tenga una dimensión, tenga una distancia entre nariz y mentón que represente salud, que represente gozo, que represente juventud. Siguiente, por favor. Espera, no me está respondiendo. No, un segundito, perdón, Tranquila. No sé si se dañó, voy a volver a compartir, a ver si ese es el problema. Acá está el power, lo comparto. No, no hay manera. Yo lo estoy viendo, Silvia. ¿Qué estás viendo? La diapositiva de la boca envejecida. Sí, pero no me permite... ¿Correr? No me permite correr. Voy a ver, un momentito. Compartir pantalla. Voy a tratar un segundito de arreglarlo, de hacerlo yo sin compartir. A ver, viendo mi escritorio. Disculpen un momento, por favor. ¿Querés ir comentando algo mientras? Bueno, Silvia, les estaba comentando que el significado de la boca no es solamente nutrición y está representado en el uso de las prótesis, así tallen, así duela. Hay pacientes que dicen, no importa, yo me la pongo porque tengo que verme bien, para ellos, para el esposo, para los hijos. Y representa también lo que les mencionaba antes, salud y juventud, poder verse bien, poder comer bien, poder hablar, poder besar, etcétera, representa poder ocupar un espacio social adecuado, un espacio social donde yo pueda estar tranquilo. ¿Ahí se está viendo? Ahí se está viendo, listo. Entonces les mencionaba con la diapositiva anterior, con la fotografía anterior de mi paciente, cómo se devuelven algunas estructuras,
cómo se devuelve la funcionalidad y la estética con algunas prótesis, pero ¿por qué ocurren estos cambios en los pacientes mayores, en los adultos mayores? Tiene que ver con el daño acumulado en el tiempo. O sea, todo lo que nosotros representamos en el cuerpo tiene que ver con lo que hemos sido y lo que hemos vivido. Entonces la gente empieza a quejarse de dolor en las rodillas, empieza a acumularse dolor a quejarse de dolor en la espalda, la columna, etcétera, porque es un daño que ha acumulado con el tiempo. No es que porque yo cumplí 50, 60 o 70 es por el hecho de que yo tenga esos años, sino que he acumulado daño durante el tiempo y se está manifestando a esa edad que estamos presentando. Adicional, hay una disminución progresiva en la cicatrización, es decir, si alguien tiene una lesión en la piel o en la mucosa y cicatriza muy, muy rápido, le dicen, es que cicatriza como si fuera un bebé, cicatriza muy, muy rápido. En los viejos, esa respuesta de cicatrización puede ser menor, aunado también a la presencia de enfermedades como la diabetes, que ustedes saben que ayuda a que esa cicatrización se disminuya, se tarde más. Y al tardar más, pues también puede generar o ser propenso a que se infecte por bacterias, por ejemplo. Hay una disminución en la respuesta tisular, se disminuye la masa del hueso alveolar, se disminuye la irrigación vascular ósea y, lógicamente, su respuesta a la agresión por trauma. ¿Podemos seguir? Sí. Silvia, por favor. Yo eso Gracias. espero. Estamos por acá. A ver. Listo. Ahí está. Entonces, traje esta fotico, ¿por qué? Porque es que uno es lo que ha sido toda la vida. Uno llega viejo siendo lo que ha sido toda la vida. Entonces, si uno es coqueto, si uno es, decimos aquí en Colombia, creído, que uno quiera mostrar la mejor parte de uno, que no sale a la calle sin ponerse un pintalabios, sin ponerse su mejor vestido, etcétera, así llega viejo. Hay un dicho, creo que ustedes lo conocen, que genio y figura hasta la sepultura. Entonces, es el acúmulo de todo lo que yo he hecho durante la vida, lo que me va a representar a mí cuando esté viejo. Y eso no se escapa de la boca tampoco. Entonces voy a tener manifestaciones en mi cavidad oral que tienen que ver con esa historia. Siguiente, Silvia, por favor. Entonces, si yo hablo de estructuras ya de mi cavidad oral, voy a empezar por la articulación temporomandibular. Algunas personas ignoran, por ejemplo, que a nivel de esta articulación, que es la que nos permite abrir y cerrar la boca, podemos presentar artritis y podemos presentar artrosis. Entonces, hay que revisar no solamente la parte oral, sino la parte sistémica que se relaciona con la oral. Y yo puedo esperar, si veo estas manitas que tengo en esa fotografía, puedo esperar que algo de esa manifestación también se dé en la articulación. Y los pacientes pues van a manifestar dolor en la apertura o en el cierre, por ejemplo. Siguiente, Silvia. Yo no pongo la presentación grande porque tengo miedo de trabarnos. Ahí. Tranquila. En cuanto a piel y mucosas, ay caramba, ahí me quedó mal, puedo manifestar también lesiones, ya lo decían los muchachos en el video, por resequedad o porque se disminuye la dimensión que existe entre la nariz y el mentón por falta de dientes, que se generan pliegues a nivel de los ángulos labiales, esos pliegues se pueden sobreinfectar y se presentan lesiones de este tipo que nosotros llamamos keilitis y son por el pliegue, por la arruga que se presenta en ese ángulo labial y la sobreinfección bacteriana, por ejemplo. Ahí, además de la crema que puede estar utilizando el paciente porque cicatriza o porque le desinfecta, etcétera, hay que revisar exactamente qué está pasando con la altura que tiene ese tercio inferior y que permite que se generen esos pliegues. Siguiente, Silvia. Enseguida, doctora. Ahí. Muchas gracias. Y hablando de lesiones, entonces en piel y mucosas podemos hablar de lesiones herpéticas o lesiones traumáticas en las que se pueden generar por uso de prótesis o por irregularidades en los dientes o porque el paciente empieza a morderse o porque los dientes se empiezan a mover y empiezan a generar traumas a nivel de mucosas, carrillos, lengua incluso y labios donde se puede notar en mayor medida. Entonces un paciente que normalmente no se queja porque tenga ardor o porque tenga dolor y de repente empezó a quejarse, hay que revisar de una manera, yo no les pido, estamos hablando con cuidadores, estamos hablando con personas mayores, lógicamente uno no pretende que el paciente o el cuidador sea capaz de diagnosticar, de decir, me está pasando exactamente esto. Lo que yo pretendo es que ustedes vean que hay algo que no está funcionando bien y puedan consultar. Por ejemplo, la lesión que se presenta en el labio que se está indicando con el dedo.
Entonces, no es algo que sea normal, que porque es viejito debe tener esta situación. No, para nada. Hay que buscar la causa y seguramente esa causa la va a poder identificar un odontólogo. Siguiente, Silvia. Vuelvo y les digo, no pretendo para nada que seamos diagnosticadores, pero sí que seamos capaces de ver que amerita la consulta. Cuando usamos prótesis por muchísimos años, esas prótesis se desadaptan, empiezan a moverse, empiezan a generar unas estructuras como estos pliegues que estamos viendo en las fotografías, que es la respuesta a la agresión por las prótesis que ya están desadaptadas. Normalmente uno, si tiene mucha fricción en una mano o en un pie, hace, no sé si allá se maneja el término también, como una callosidad, ¿cierto? Sí. Una piel que es mucho, mucho más gruesa. En la boca eso no se ve. Lo que vamos a ver en la boca son unos pliegues como una respuesta a esa agresión y lo podemos hablar como o como un crecimiento gingival, o algunos lo denominan también como un epulis fissuratum, como un término antiguo, pero que todavía se maneja en odontología. ¿Qué hay que hacer con este tipo de lesiones que son dolorosas, que se infectan fácilmente, que sangran fácilmente? Pues buscar ayuda del odontólogo para que se haga la remoción adecuada y los cambios de prótesis que amerite el paciente. Siguiente, Evelyn, por favor. Perdón, Silvia. Sí, no, está igual, nos Qué entendemos. pena, Silvia. Qué pena, Silvia. En la lengua vemos también cambios que generan molestia, que generan dolor. Lo primero que puede identificar el paciente o el cuidador es una lengua de este tipo, una lengua brillante, una lengua que no tiene papilas. Si ustedes que son sanos pueden ver una lengua como con dibujitos, como con arbolitos, si uno se fija, esas son las papilas. Esas papilas nos permiten a nosotros degustar los sabores, poder saber si es amargo, si es dulce, si es salado. Pero en los pacientes mayores, tanto por medicamentos como por serostomía, por falta de saliva, se puede llegar a depapilar y la lengua queda como expuesta, y esa exposición hace que seamos mucho más propensos a sentir dolor con los cambios de temperatura o con los cambios en los alimentos por ser salados, por ser ácidos, etcétera, y pues lógicamente el paciente va a manifestar dolor. Entonces, vuelvo y les digo, no pretendo yo para nada que seamos diagnosticadores, pero sí que podamos ver los cambios relevantes que se pueden generar por enfermedad en los adultos mayores y que ameritan una consulta. Silvia, por favor. Bueno, en los tejidos periodontales, ¿qué son los tejidos periodontales? Son los tejidos que soportan los dientes. Estamos hablando de encía y estamos hablando de hueso. ¿Qué cambios puedo yo tener en un adulto mayor? Los muchachos lo decían en el video, la encía como que se recoge, como que se disminuye y empieza a verse la raíz expuesta. Esa raíz puede permitir, primero, que se infecte alrededor, que es lo que estamos viendo en este caso, con mucha presencia de placa bacteriana, cálculos, etcétera, y segundo, que se desarrollen caries en la raíz. Es mucho, mucho más fácil ver caries radiculares en los adultos mayores que en los adultos jóvenes, porque se presenta exposición de ese tejido de la raíz que se llama cemento. Siguiente, Silvia, por favor. Listo. Entonces les decía, este tipo de caries, miren ustedes que el diente como tal, el esmalte, la parte blanca, la parte brillante del diente está perfecta, pero en la raíz ya se observan caries. Esos cambios dentro de esos que mencionaba, que era que la encía se recogiera, en nuestro caso diríamos que tiene un reposicionamiento más apical, estaríamos permitiendo que el cemento se exponga y la calidad de ese tejido es mucho menor que la del esmalte y es mucho más fácil que las bacterias la agredan. Además, sumamos a esto que la disminución en la habilidad manual del paciente pues hace que la remoción de placa bacteriana sea mayor. Siguiente, Silvia, por favor. Entonces, dentro de esos cambios de los tejidos de los dientes podemos observar casos como el que muestro en las fotografías, que son lesiones a nivel del cuello del diente, lesiones cervicales, que pueden ser por trauma, por golpe. No puedo decir que es un golpe continuo y de gran peso, por decirlo así, sino pequeños golpes que se están dando en esos dientes que suman todo el tiempo y hacen que el diente se deteriore mecánicamente hablando, o que sufran desgaste como en la fotografía de la derecha. ¿Qué hay que hacer con este tipo de pacientes? Si el paciente come bien, está funcionando bien y tiene una edad avanzada, pues uno como que ahí dice, será
necesario invadirlo, perdónenme la expresión de invasión, pero algunas veces los odontólogos hacemos tratamientos que son sobretratamientos, que el paciente ni lo quiere ni lo necesita, solamente porque vemos desgastes, etcétera, en un paciente que está encamado, que está comiendo bien y que no tiene dolor, pues no nos preocupemos por unos desgastes, miremos más bien si lijamos un poquito esos bordes que están de pronto irritando la lengua o los labios, los pulimos un poquito y dejamos al paciente que funcione como está, que está contento, que está agradado y que está haciendo bien su deglución, su masticación, etcétera. Entonces, a veces los odontólogos hacemos sobretratamientos, tratamientos que los pacientes ni quieren ni necesitan, y tenemos que poner en contexto al paciente si está encamado, si tiene dificultad de habilidad manual, si tiene dificultad para hacer su autocuidado, pues miremos a ver y reevaluemos que para ese paciente hay un tratamiento ideal, no el tratamiento académico del que hablamos en las universidades, sino que digamos que se empieza a establecer qué es lo mejor para ese paciente dentro de la habilidad motora, dentro de la capacidad funcional e incluso dentro de la capacidad económica que tenga para cubrirlo. Siguiente. Los tejidos de los dientes son varios, ya les enumeré unos, los externos, los que sostienen al diente como tal, hueso, encía, etcétera, y dentro del diente hay un tejido que se llama tejido endodóntico, que es la pulpa. También tiene cambios en los adultos mayores. Esos cambios tienen que ver con la capacidad que tiene el diente de defenderse, de acumular cargas, de acumular desgastes, y lo que ustedes ven dentro de esta cavidad, dentro de este hueco, perdónenme que lo diga de esta manera, es el espacio donde se aloja el nervio, la pulpa, que se va cerrando paulatinamente a medida que ese diente va teniendo diferentes estímulos. Entonces yo voy a tener un diente en un adulto mayor que está muy destruido por caries o por trauma o por desgaste, pero que el paciente no le duele, porque ya esa cámara pulpar, ese espacio está tan reducido que ya no hay una sensibilidad mayor. Siguiente, Silvia, gracias. Entonces, nosotros partimos de este cuadrito, por ejemplo. Decimos, una boca saludable con una higiene deficiente puede presentar caries o enfermedad periodontal si no hay un tratamiento adecuado, o con una ejecución deficiente puedo provocar pérdida dental. Si yo no uso prótesis, puedo generar migración dental. Si no tengo unos contactos adecuados, puedo generar contactos prematuros. Higiene deficiente, pérdida dental. Si no hay tratamiento deficiente, un tratamiento eficiente, voy a tener entulismo. Entonces, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso partiendo de una boca saludable que se va a ver alterada por muchas cosas. La higiene deficiente, en una persona que ha tenido una higiene buena, hay que revisar qué pasó. Entonces, si yo tengo un paciente que viene con una higiene perfecta, que sus dientes han estado perfectos todo el tiempo que yo lo he controlado, y de un momento a otro llega con una higiene terrible, yo tengo que pensar qué está pasando con este paciente. Y no solamente tengo que pensar en la habilidad manual, sino también si están entrando en una crisis depresiva, si recién quedó sin empleo, si recién quedó viudo, etc. Entonces, vemos las manifestaciones de la boca como una manifestación de lo que sucede en el contexto de la persona, en el ser de esa persona. Entonces, yo tengo que ver la boca, como decía Silvia y como decía Evelyn al principio, como un todo, como una manifestación de lo que es ese ser, esa persona. Siguiente. Entonces, ¿qué condiciones debo tener en cuenta durante mi atención? Ya les mencionaba, si yo tengo una historia y un conocimiento de este paciente, yo tengo que ver qué está pasando con él. ¿Por qué la evolución negativa? Porque yo puedo tener una evolución positiva y es lo que siempre busco, pero yo puedo tener también una evolución negativa y buscar por qué está pasando eso con el paciente, la etiología de esa evolución negativa. Entonces, ¿qué reviso? Los factores de riesgo de todo tipo. Si estoy hablando de cosas locales, hablaría de biofilm o placa bacteriana, traumas locales por prótesis, trauma oclusal, que es esa sobremordida, ese rechinar de dientes, dientes que se fracturan, etc. Tengo que revisar la dieta, tengo que revisar la hidratación, tengo que revisar quién lo está acompañando, quién es el cuidador, si tiene algún conocimiento del manejo de este cuidado oral, si es una higienista, si es un odontólogo tratante, y lógicamente estabilizar y controlar. Siguiente. Y pues ya lo decía Evelyn, lo reiteró sobre el autocuidado y el papel del cuidador. Hay que revisar si el paciente es dependiente, semidependiente
o totalmente independiente. Y no hacer nosotros mismos, a veces hacemos que esos pacientes sean dependientes, porque no les permitimos el tiempo, porque no los alentamos a que ellos mismos se cuiden y que de pronto, si necesitan aditamentos especiales, pues que los consigan y que los tengan. Si yo necesito un bastón para caminar, seguramente lo tengo y lo busco y no camino sin el bastón. Cuando yo llego a cierta edad donde mi habilidad manual no es la adecuada y yo necesito un cepillo eléctrico o necesito unos cepillos interproximales adecuados, pues tengo que ayudarme con esas herramientas para seguir siendo independiente, para seguir siendo yo quien haga el trabajo por mí misma. Siguiente. Ahora, hay algo que yo tengo que ver en el consultorio todo el tiempo y es la necesidad sentida del paciente y la necesidad familiar. Esa decisión de plan de tratamiento, ¿quién la toma? Yo le doy las opciones al paciente, pero ¿es el paciente el que la está buscando o es la familia la que la está buscando? Muchas veces le llega a uno una persona muy importante que quiere ir al ascenso que le está brindando su compañía en presencia de su mamá, pero su mamá no tiene dientes. Y resulta que el motivo de consulta lo tiene el hijo y no la mamá. Hay que revisar quién tiene esa necesidad sentida, porque en la medida en que la necesidad sea sentida, sea propia, yo voy a tener una respuesta adecuada. Pero si no es propia, voy a tener problemas. Todo lo que yo haga por esa persona es posible que no sea aceptado. Y quiero terminar con esta frase, básicamente, ¿quién tiene esa necesidad? Si es el paciente o es el familiar. Lo mismo, ¿quién tiene la necesidad de hacer la higiene? ¿Es el paciente o es el cuidador? Hay que mirar en qué situación se encuentra ese paciente, de dependencia, de independencia o de codependencia. Entonces, ahí les dejo solamente esta frase para que la piensen. Siguiente, Silvia. Muchas gracias. Voy a poner a todos los hablantes. Ahí está, bueno, maravilloso. ¿Qué? Insisto, es impresionante la cantidad de información y yo empiezo a tener cargo de conciencia, porque por ignorancia fue, pero la verdad, cuántas cosas que no abordamos, no pensamos, no sabíamos. Por eso festejo enormemente haber abierto este espacio, que insisto, quedó como charla informativa de un montón de otros encuentros más chiquititos que hay que hacer, más localizados y con cuidadores específicos que estén atendiendo. Darío, yo no sé si ya tenemos alguna pregunta, si no, abrimos. Sí. Ahí para Evelyn preguntan por el protocolo que dijiste que habías hecho. ¿Dónde se puede ver el protocolo? Sí. El protocolo de higiene, el protocolo que está subido a la web es un protocolo de higiene para pacientes hospitalizados. Está el protocolo de higiene también para digamos, la limpieza del tubo endotraqueal, para UTI, es para la prevención de la neumonía intrahospitalaria. En la página de la provincia de Santa Fe tienen que entrar al Ministerio de Salud en la Dirección de Odontología. Bueno. Sí, perdón, Darío. Hay una pregunta de María Clara. Dice, ¿la especialidad en gerontología forma parte de la carrera de odontología? ¿Hay servicios especializados en los hospitales, obras sociales o prepagas? En realidad, la doctora acá, Cristina, yo me comuniqué una vez con ella, no existe la carrera de odontogeriatra en Argentina. Yo soy odontóloga y soy gerontóloga. No soy odontogeriatra, sino que soy gerontóloga, pero fui adaptando mi práctica. En Colombia sí, Mónica... Ahora le pedimos a Mónica que nos cuente, sí. Pero soy gerontóloga, gerontóloga, no odontogeriatra no soy. ¿Y Mónica, qué pasa en Colombia? Bueno, en Colombia no tenemos la especialidad de odontogeriatría como tal. Digamos que nosotros hemos hecho un camino, especialmente la Universidad Nacional tiene un camino de muchísimos años, yo diría más de 40 años, teniendo personas que se han especializado dentro de las diferentes ramas en atención del paciente adulto mayor. Tenemos una clínica en pregrado que justo la doctora Claudia está por aquí acompañándonos, es ella quien la coordina, que se llama Clínica del Adulto Mayor.
Y tenemos en el posgrado también clínica del adulto mayor. Tenemos electiva que se llama odontogeriatría, que les comentaba anteriormente, y hemos tenido clínicas de profundización en la atención del adulto mayor. Entonces, básicamente nosotros nos hemos formado en la experiencia. La mayoría somos rehabilitadores, claro, y nos hemos formado en la experiencia, pero en la experiencia, dentista como tal, no. Sí, en el trabajo. Bueno, ¿qué más? Aprovechemos. Bueno, si quieren doy alguna explicación del tema. Explicación del tema. ¿Cómo es eso? Explicación de lo que están hablando de la especialidad. A ver, por favor. Bueno, las universidades suelen tener como materia la materia de odontogeriatría. Pueden ser optativas en algunas universidades, pero en este momento se da, como dice la doctora, la especialidad. Y después, yo llevo 10 años trabajando en el tema, un poco más quizás, y he creado la primera escuela, he fundado la primera escuela de gerodontología, porque yo no hablo de odontogeriatría, sino que hablo de gerodontología, que es como que se dijo, sin tener conocimientos, que la odontología va más allá. Entonces, no sé, algunos creo que me conocen, además soy bioticista, entonces hablo de la parte integral, en este caso del adulto mayor. He creado la primera escuela de gerodontología con el Círculo Argentino de Odontología, he dictado algunos seminarios en la UBA, y además en la Sociedad Argentina de Gerontología creamos el primer capítulo de gerodontología. En los congresos de la SAC siempre tenemos una participación, que de ahí me conoce Evelyn de la SAC, y después hay en la universidad en la facultad de la Universidad de Córdoba, tenemos al doctor Pecio, que también es gerodontólogo. Los dos estamos trabajando juntos y damos toda la parte de posgrado. Damos cursos de capacitación sin llegar a ser la especialidad, pero bueno, bastantes avanzados. Los invito, si quieren, a que se metan en la página de la SAC, y en el capítulo de gerodontología yo tengo algo de material subido, entre ellos, es decir, básicamente lo que dieron las chicas. Además, por ejemplo, con la SAC, comparto con Margarita Murghieri y doy gerodontología en la diplomatura. Tengo material, si quieren en algún momento... Sí, vamos a aclarar, porque hay gente de otros países, que la SAG, a la que refiere la doctora, es la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, por si van a buscarla. Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Perfecto, para que lo puedan buscar. No tengo ningún inconveniente. Si ustedes quieren, porque ahora estoy tratando de participar con ustedes, de ser el grupo de ustedes, en algún momento, con Evelyn, si quiere, podemos preparar algún material para que la gente pueda consultar. Todo esto básico lo doy en la diplomatura de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, bueno, y la escuela del Círculo Argentino de Odontología, que es, por supuesto, se da, pero gerodontología. Así como tenemos la geriatría, yo lo tengo muy bien separado y doy bien la explicación en algunos escritos míos. Una cosa es la geriatría, que hablamos de la patología, y otra cosa sabemos bien que es la gerontología. Entonces, se integra a nivel, por ejemplo, en Europa no se habla de odontogeriatría, se habla exclusivamente de gerodontología. Tengo contactos también, por supuesto, con España. Bueno, nos va a ser muy útil. Muchísimas gracias y sí, aceptamos la colaboración. Si quieren, no hay ningún problema, porque una cosa es la SAC y otra cosa es el grupo que se puede trabajar
perfectamente, por supuesto, con Evelyn, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo le sugiero, veo que hay muchos grupos acá que también son de instituciones y demás. Si quieren comentar cómo vienen trabajando, si lo habían pensado dentro de los hogares, los cuidadores, qué experiencia vienen teniendo, aprovechando que están las doctoras presentes, cómo por ahí empezar un trabajo dentro de una institución. ¿Hay servicio de odontología en los geriátricos? ¿Están vinculados con alguna unidad de odontología de un hospital? Alguien preguntó, a ver. Suelen haber gente que se ha ido capacitando, sobre todo en la parte ¿cómo es? Pública, más que privada. Sí, esos son los servicios, yo lo entiendo, doctora. Yo lo que estaba haciendo es convocando a quienes nos están escuchando y que son referentes de instituciones y cuidadores a reflexionar sobre si ese vínculo está establecido. O sea, nos estamos informando que existe, ¿cierto? La formación y los servicios. No, pero hay geriátricos que sí lo tienen implementado. Seguramente que sí. Lo que tratamos de hacer acá a escala más popular y más abierta, porque nosotros trabajamos con residencias de todo el país que tienen bastante rezagados muchos servicios, no solamente el de odontología. Entonces, este espacio que es el espacio gerontólogo, se puede empezar con esa gente que quiera y que tenga ímpetu. Desde Gerontovida se puede empezar a formarlos y darles el ímpetu. Con Evelyn podemos dar algunas charlas. Bueno, sí, claro, este es el objetivo del conversatorio. Sí, Darío. Perdón, hay una pregunta. Por favor, hay una pregunta más, si querés la leo. Sí, claro. Para Evelyn y Mónica, dice, me pareció muy interesante el tema, dice Marta Claro. Pregunto, la cuestión preventiva dental, ¿está relacionada con los costos de atención? ¿Quién empieza, chicas? ¿Mónica o...? Sí, Mónica. Estás muteada, Mónica. Ya. Si quieren, empiezo, Evelyn. Sí, sí. Gracias. Bueno, tiene que ver, siempre, prevención es mejor que curación en cuanto a costos. Si hablamos de prevención, estamos hablando de todo lo que tenga que ver con control de los factores de riesgo. Estamos hablando de, básicamente, control de placa bacteriana, control de trauma oclusal, control de todo lo que pueda generar riesgo de, qué sé yo, de caries, de enfermedad periodontal o de lesiones, úlceras en este caso. Todo lo que tenga que ver con prevención sale más barato. Es más barato tener un cepillo, tener un enjuague, que de pronto restablecer un diente con una corona, por ejemplo, o con una operatoria, una calza que llamamos aquí popularmente en Colombia. Básicamente tendría que decir eso. No sé, Evelyn, qué quisiera complementar. No, sí, de acuerdo. Siempre es más económico, pero también es más trabajoso. Implica trabajo del profesional y, digamos, en los pacientes autónomos, el trabajo, digamos, diario de la higiene y el sostenimiento. Capaz que dice costo en cuanto al tema de la cobertura de obras sociales. En las obras sociales siempre hay una cartilla, digamos, con las diferentes prestaciones, y las prácticas preventivas son, como dijo Mónica, en la enseñanza de técnica de cepillado. No es una práctica muy habitual. No es que uno va al odontólogo. ¿Cuántos odontólogos te tomaron la primera sesión en explicarte cuál es el cepillo indicado para cada paciente, cómo es la técnica de cepillado? No son prácticas que se realicen frecuentemente. Sí, por ejemplo, yo que atiendo pacientes, digamos, con problemas subjetivos o enfermedades psiquiátricas, sí es una práctica que se realiza mucho porque es un tratamiento diferente para ese tipo de pacientes, en donde hay que trabajar otro tipo de cuestiones. Entonces, a lo mejor hay una sesión en donde hay enseñanza de técnica de cepillado, revelado de placa bacteriana. No todos los odontólogos la realizan, pero existen, las prácticas existen. La enseñanza de la técnica de cepillado, la indicación de un cepillado, de un cepillo específico. Cada boca de cada paciente hay diferentes tipos de cepillos
eléctrico, bueno, depende eso depende de la necesidad de cada paciente, pero existen en la nomenclatura, digamos. Nosotros tenemos códigos, los profesionales odontólogos, determinados códigos para determinada prestación. Pero eso no solamente, aclaro, no es solamente una cuestión para las personas mayores, sino es para todo para toda la población, para niños, para adultos, claro, para todo. Claro, claro. Darío, entró otras preguntas, ¿no? Sí, hay una pregunta muy específica para Evelyn. Dice, ¿cuál es el papel de la humectación con vaselina que menciona el protocolo? La humectación, alguien ya se fue a ver el protocolo. Estaba chusmeando, Fabiana Vázquez. El punto de la humectación de los labios o de los tejidos peribucales sucede mucho, por ejemplo, cuando los pacientes están con sonda nasogástrica. Hay mucha sequedad bucal y es necesario la humectación de los labios. Entonces, en ese caso se puso eso, pero puede ser, a ver, muchas veces también usamos manteca, lo que llamamos la manteca cacao, o sea, es la hidratación y la humectación de los tejidos porque se reseca mucho. Si es un paciente que no se alimenta por boca, por ejemplo, por sonda nasogástrica, y si no ingiere agua tampoco, digamos, o no se le produce, no se acompaña, digamos, la hidratación de los tejidos, se produce mucha sequedad bucal, y si no se realiza la higiene de la boca, hasta se ha producido muchas costras en la lengua, en los tejidos, en los labios y en la zona peribucal. Por eso se habla de hidratación y humectación de tejidos labiales y perilabiales. Muy bien. ¿Tenemos alguna consulta más? No, esa fue la ¿No? última. Perfecto. Pamela, sí. Desmuteate, Pamela. Bueno, primero decirles que increíble, la verdad que me encantó escucharlas. Es muy lindo escucharlas porque, bueno, yo trabajo con pacientes en internación domiciliaria y a veces en situación de residencia de larga estadía, ya con niveles de dependencia muy altos y oxígenos dependientes con mascarillas. Y es esto lo que encontramos muchas veces cuando el paciente es de alto nivel de dependencia, con un deterioro del sensorio, o sea que ya no tiene nivel de conexión, donde la apertura bucal es permanente, el oxígeno ingresa todo el tiempo y la sequedad bucal, esto que parece tan simple que nombraba Evelyn, genera lesiones sumamente complejas. Y cuando nosotros estamos pensando en que tal vez esto sea un proceso para ser revertido, que el paciente nuevamente vuelva a retomar conexión sensorial o conductual o cognitiva, esto después nos limita en pensar en la alimentación, en pensar en el trabajo de glutorio, o sea, algo que parece simplemente algún tema de sequedad, después modifica muchísimo el proceso de rehabilitación. Pero pensaba también cuando las escuchaba, y me parece cuánta necesidad hace falta que la rehabilitación, la kinesiología, trabaje en combinación con la odontología, porque ya hay un montón de trabajos que relacionan la oclusión, la situación odontológica con la postura. O sea, cuando hay falta de piezas dentales, cómo se modifica la postura. De hecho, hay estudios que marcan cómo se modifica el apoyo de los pies cuando la boca no está correctamente en el cierre. Y veo que esto se trabaja muchísimo con la gente joven en la interderivación, pero no así con las personas mayores. Así que en lo personal me encantaría poder cruzar mucho nuestros caminos en el trabajo diario. Y también tener en cuenta, por ejemplo, pacientes secuelares de ACV, lo que vos decís, el tema de fisiatría o de kinesiología, pacientes que están en rehabilitación, secuelares de ACV, cómo muchas veces se dificulta el tema de su alimentación y si han perdido mucho peso, el tema de las prótesis, qué pasa si volvemos a colocar prótesis, si no volvemos, hay que trabajar mucho en conjunto, también fonoaudiología, ahí tiene un punto, pero sí, eso es verdad, pero es re importante porque muchas veces también, ¿sabes? Lo que sucede si los pacientes no tienen la higiene bucal correcta, muchos kinesiólogos vienen a decir, ay, fíjate, tiene halitosis, no, es difícil estar tan cerca en contacto. Y el tema de la recuperación de la ACV es todo un tema. Sí, es verdad. Muchas gracias. Ay, gracias a vos. Qué bien cómo empezamos a... Pamela es parte del conversatorio de kinesiología del viernes que viene. Qué bueno cómo empezamos a entrecruzar los temas y los profesionales.
Roberto Orden, que no sé si nos estás escuchando. No me puedo ir del conversatorio sin que algo diga Roberto. Pero que no nos está escuchando, me parece. O sea que, ¿cómo que no? No, de verdad que me parece que no. Pero nada, estaba pensando, porque con Roberto abordamos mucho las cuestiones de salud mental, y pensaba cuánta vinculación tenemos con esto. Creo que en el trabajo de Mónica, ¿no? Por ahí se mencionaba de empezar a preguntar, o el de Evelyn, no me acuerdo, ¿no? Que empezar a preguntarse que si a partir de algunos desfasajes que traiga en la boca un paciente, ¿qué le está pasando en su momento vital? Si quedó viudo, si está entrando en una depresión y demás. En lo personal, por eso digo, empiezo a darme cargo de conciencia este conversatorio, porque, claro, bueno, desde luego no tengo acceso a fijarme lo que pasa en la boca, pero reconozco que no vinculo, no vinculo, e insisto que creo que falta de información, y creo que lo estamos salvando con esto, no hoy, sino empezar, ¿no? También acá con el aporte de la doctora Cristina. Es como, perdón, sí. Es como dijo, para que no te sientas con tanta culpa. Bueno, a ver. Es como dijo el doctor Semino, es un problema de cultura. Sí. Es decir, socialmente venimos arrastrando desde la época de las tribus primitivas. Siempre la boca se dejó, ¿no? Y la época de la Edad Media, una pavada voy a contar, pero en la época de la Edad Media entraba el barbero y decía, saco, diente barato. Entonces, claro, siempre se dejó, es un problema cultural. La salud bucal es un problema cultural. Bueno, con esto creo que te sentís menos culpable. Sí, totalmente. Ahí creo que volvió Roberto. Pero bueno. Y con respecto a Geronto, realmente yo tenía un compañero que lamentablemente hicimos toda la carrera juntos y falleció, y él me decía, sos el Quijote, y me dice, siempre en contra de los molinos de viento, porque hablaba de bioética y hablaba de Geronto en odontología. Y bueno, pero mira, gracias a eso. No solamente dio resultado, Cristina, que estamos todos acá sosteniendo esto con Evelyn, sino que Mónica Liberato está trayendo a todos esos jóvenes de la universidad que han preparado ese video maravilloso. Entonces, bueno, nada. Yo creo que cuando quieran, tengo mucho material preparado, el cual necesito sucesores. Sí, desde luego, claro que sí. Mónica está muteada. Necesito sucesores. Y esto, no, es porque Cristina dice que necesita sucesores. Aquí hay herederos, Cristina. No, acá en la Argentina hay muy pocos. No, sí, bueno, ahora vamos a revertirlo. No, siempre me dijeron que era como decía mi compañero de toda mi carrera, porque desde que estuvimos juntos con la carrera, me decía el Quijote, que iba en contra de los molinos de viento. Bueno, pero mira. Sí, me siento muy satisfactoria, muy contenta, porque por lo menos después de 15 años hablando lo mismo, acá estamos. Y he estado también. Acá, no solamente estamos. He sido auditora en PAMI también, así que todo lo que sea. Estamos, Cristina, sino que se mantuvo el nivel de participación todo el conversatorio. Realmente una maravilla. Estoy muy contenta, estamos muy contentos. Y quiero cerrar con una pregunta que no es sobre el tema, pero que sí me interesa. Las dos doctoras que están en la universidad, ¿qué están manejando de tema COVID y la relación con el ACE2? ¿Algunas de ustedes tienen idea? ¿Quieren empezar Mónica y después Evelyn para no chocarse? No, pero esto no nos desvirtuemos. Hay muy pocos trabajos, pero hay trabajos, parece ser, que en las glándulas salivares y en los conductos salivares y en lengua está el famoso ACE2, donde es el receptor que entra el coronavirus.
Y otra cosa que sí quiero dejar asentado, que es del tema, recuerden que los pacientes con enfermedad periodontal tienen un alto grado de CD, TCD4, que son la parte inmunológica. Entonces ya ese paciente queda inmunológicamente con menos posibilidad de reaccionar bien ante nuestra gran pandemia, que es muy triste, ¿no? Sí, totalmente. Por eso la pérdida de gusto, porque tenemos los receptores, y eso daría para las chicas que están en la universidad a ver quién está trabajando en la parte de, seguramente de microbiología, patología, alguno debe estar. Hay un equipo muy importante en Brasil. Lo dejamos más para el ámbito odontológico. Sí, no, pero ya sé, pero bueno, sí quería hacer contacto con ya ustedes. salí del cargo de conciencia, Cristina, ya me estás queriendo hacer estudiar odontología además. Pero bueno, no, fui odontóloga, ahora soy bioticista y gerontóloga. Bueno, Roberto Orden, ¿ahora sí estás escuchando? ¿Sí escuchás? Acá dicen que no es un conversatorio, sino decís aunque sea algo. Si Roberto Orden no habla, claro. No hay conversatorio. Aunque sea saludar, Roberto. Desde ya, claro, obviamente que es un tema que escucho detenidamente y bueno, me parece que ha sido muy intenso el debate. Una reflexión, así dejo picando. Muchas veces, desde cada disciplina, suponemos que podemos agregar ciertas cosas que vemos como necesarias. Lo más difícil es, en situación, poder sistematizar lo que está ocurriendo y que muchas veces tiene que ver no solo con nuestra mirada, sino con la fuerte necesidad, imperiosa necesidad, de que nos pongamos de acuerdo con todos los actores para hacer un nuevo diagnóstico. Perfecto. ¿Se entiende? O sea, creo que la complejidad de todo lo que estamos viviendo y la complejidad de la que me estuvieron desasnando, sobre todo las expositoras, ¿no? Creo que nos lleva a pensar en un esfuerzo notorio por poder dar cada uno lo mejor, pero por sobre todo ponernos de acuerdo. Sí. Ponernos de acuerdo en cada aquí y ahora. Me parece que es un poco la contraparte de todo esto, ¿no? Debiéramos hacer Ateneos, ¿no, Robert? A mí se me despertó esta iniciativa, ¿no? De cuando intervino Pamela desde la kinesiología, Roberto y yo que somos psicólogos y las doctoras, por supuesto, la verdad que con todo esto que no sabemos de dónde vienen las patologías, con esta complejidad y todos los actores que estamos involucrados, qué interesante sería empezar a tomar casos y analizarlos desde todos estos puntos de vista. Nos queda como desafío los conversatorios de grupos más chicos, los ateneos interdisciplinarios. En principio les quiero, antes de saludarlos, que ya es la hora, invitarlos a todos al conversatorio del próximo viernes, donde vamos a trabajar otro de los aspectos de la enorme complejidad, que les dije que es el abordaje desde el punto de vista de la kinesiología, de los movimientos, y ya es interdisciplinario porque va a estar Pamela Espinosa, que es kinesióloga, pero también María Clara Coco, que es psicóloga. O sea, juntas van a presentar este tema. El 4 de noviembre, que es el último conversatorio, que tiene que ver con el armado de las áreas de tercera edad, muy a pulmón, desde los municipios, cómo se hace esta construcción, que todos los que están aquí presentes, que los conozco bastante, saben de qué hablo, porque todos se esfuerzan enormemente por sostener su trabajo en gerontología, y todos llegando juntos al 18 de diciembre, que es el gran Gerontovida 2020, donde el eje central tiene que ver con cómo nos reconstruimos todos a partir de este desastre intergeneracional que fue la pandemia. Bueno, un enorme aplauso a las doctoras Liberato y Evelyn Capolá. Nos desmuteamos para el aplauso, por favor.
nos estamos viendo. Gracias, muy bien. Esto está grabado, lo vamos a compartir y nos vemos todos el próximo viernes. Gracias. Hasta el viernes. Chao.